universo, de los obedientes a su doctrina. Yeshua reina sobre el universo, de los obedientes a su doctrina. Yeshua reina sobre el universo, de los obedientes a su doctrina. Yeshua reina sobre el universo, de los obedientes a su doctrina. Yeshua reina sobre el universo, de los obedientes a su doctrina. Yeshua reina sobre el universo, de los obedientes a su doctrina. Yeshua reina sobre el universo, de los obedientes a su doctrina. Bienvenido, preciosos reyes amados, a este Shabbat de delicia. El Señor bendice la obediencia que tienen a la instrucción con muchas bendiciones espirituales y materiales hasta que sobreabunde. Son las promesas establecidas en su palabra para quienes consagran y guardan el Shabbat. Por eso hoy vamos a dar apertura a este Shabbat de delicia, adorando al Creador, adorando a Jehová. Y le decimos gracias, Padre Santo, por haber hecho un alto en toda tu faena para tener comunión con tu pequeña manada que te busca. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que eres inmutable, inconmovible, y que sabemos que te encontramos hoy en el descanso para tener esa intimidad contigo, abrir nuestros corazones para recibir de ti direccionamiento, guiatura, exhortación, corrección para vivir una semana victoriosa bajo tu amparo. Eres grande y poderoso, eres majestuoso y amamos tu gobierno, amamos tu manera de gobernar, amamos tus designios, tus decretos, tus leyes y mandatos que obedecemos, Padre Santo, porque reconocemos que tú eres el único Dios que ha hecho todo lo creado. Para ti, Padre Santo, todo honor, toda gloria, todo poder por los siglos de los siglos, por ser ese Dios que sostiene a todo el universo a salvo y que bendices en especial a tus hijos obedientes a tus mandatos. Para ti, Padre Santo, es este Shabbat de delicia para la comunión eterna contigo en el día de hoy. Y decimos llenos de gozo que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bienvenidos a este segundo Shabbat del noveno mes bíblico. Vamos a dar inicio a la primera lectura que está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 34, versos del 11 al 12 y del 15 al 17. Porque esto dice Jehová: aquí estoy, soy yo. Vengo en busca de las ovejas. Yo me ocuparé de ellas como el pastor que se ocupa de su rebaño, el día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Jehová. Buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada. Curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia, y a ustedes, mis ovejas, esto dice Jehová, juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Amén. El salmo es el 23 y sus versos son el 1 al 2a, el 2b al 3, el 5 y el 6. El Señor es mi pastor.
Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 La segunda lectura es de Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 26 y 28. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Un hombre trajo la muerte, y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero, y más tarde les tocará a lo suyo cuando venga a pedir cuentas. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Y cuando el universo se quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Amén. El Evangelio es del evangelista Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forasteros y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Amén. La ley espiritual está tomada de Mateo 25, verso 40. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Los complementos: en la primera lectura, Ezequiel 34, ves el verso 15. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Jehová. En la segunda lectura es Primera de Corintios 15, el verso es el 28. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Y el Salmo 23, el verso es el 6. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se dice así: el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Jehová. Y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Y el título es: Yeshua reina sobre el universo de los obedientes a su doctrina. Amén. Introducción. El secreto del éxito del hombre más influyente en toda la historia de la humanidad, Yeshua HaMashiach, consiste en no permitir
que algo o alguien tuviese mayor influencia sobre él que su padre. Nunca se equivocó porque siempre estuvo sujeto voluntariamente en sacrificio, dando prioridad en todo tiempo a las indicaciones de su padre. La peor estupidez en nuestro mundo occidental se basa en priorizar el consejo de la psicología para atender aspectos conductuales en la familia, despreciando la instrucción de nuestro Padre Creador. Es así como los padres dejaron de serlo para convertirse en amigos de los hijos, supuestamente. Ciertamente en los más libertino y atroz de la familia contemporánea. Los padres no son más que viles e insignificantes facilitadores que entregan a sus hijos en bandeja de plata al mundo, a la carne y al demonio. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Nunca Yeshua se desligó de su padre durante toda su vida tras la búsqueda rebelde de independencia. Mateo 16:23 nos dice: pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los pensamientos de Yeshua continuamente estaban en la palabra del Padre Creador Jehová de los ejércitos. Y no solo eso, sino que precisamente esto le facultaba el practicar y enseñar la sana doctrina sin ningún tipo de estorbo. Y es que cuando vives por amor, solo puedes ver a través del ser amado. Por ello, Yeshua nos resume la instrucción diciéndonos que debemos amar a Jehová por sobre todas las cosas, tal como Él lo hizo. Juan 14:10 nos dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El rey David, aunque inicialmente no era más que un pequeño pastor de las ovejas de su padre, concebido fuera del matrimonio, Jehová le trajo del pastoreo de ovejas a ser el rey guerrero más exitoso de Israel, como lo dice Hechos 13, versos del 21 al 23. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Solo es verdaderamente humilde quien tiene una genuina alegría cuando se le da cualquier asignación de tarea o mandato. Quien se pone triste o se decepciona o expresa excusas tontas simplemente tiene el mismo espíritu del joven rico, quien cree que puede servir a Jehová en sus propias fuerzas y de acuerdo con su propia lógica y comodidad. Con respecto al Evangelio, para entenderlo con mayor precisión, debemos recordar qué es la distribución del territorio de Israel. Los más pequeños, los que heredaron menos para su desarrollo, fue la tribu de Leví. Ellos, la tribu sacerdotal, no heredaron extensión geográfica de territorio unificado para el ejercicio de alguna actividad productiva. A cambio, Jehová les asignó 48 ciudades dispersas entre sus hermanos para el ejercicio de la labor sacerdotal, de la enseñanza, la práctica de los sacrificios en el tiempo anual que les correspondía servir en el tabernáculo, la consejería, entre otras funciones sagradas.
Sus hermanos, el resto de las tribus trabajaban la producción agropecuaria y pesquera, dotando a los levitas de los diezmos de Jehová para la manutención de los sacerdotes y su familia, porque a ellos Jehová les asignó que vivieran de lo que él como padre proveedor les asignaba. Es un error pensar que los diezmos y ofrenda son para los sacerdotes, pastores o padres espirituales. Se trata más bien de la honra que cada uno presenta a Jehová Padre, quien en último término es quien asigna lo que requieren sus hijos consagrados, para que se dediquen por completo al estudio de la palabra, la oración, el servicio a los hermanos y el cumplimiento de los mandamientos eternos. Ahora bien, quien asiste a estos pequeños con cualquier cosa es a Jehová a quien está asistiendo, por cuanto es Jehová quien establece que sus buenos siervos vivan en la perfecta shalom. Esto de asistir a quienes comparten el Evangelio solo lo hace quienes tienen verdadero temor de Jehová. Por esto, quienes no son temerosos de Dios, se les hace muy difícil ser consecuente con sus contribuciones para el sostenimiento de la obra. Pero el Todopoderoso es fiel, que no pocas veces nos ha enviado cuervos con alimentos y agua para seguir llevando adelante su obra. Por ello, estos que cumplen con los mandatos de Jehová para la propagación del Evangelio son los benditos que alimentan, visitan, visten a quienes comunican la palabra de Jehová. Ellos serán privilegiados, siendo llamados a conformar el redil de las ovejas a la derecha de Yeshua HaMashiach. Para los impíos, los indiferentes, los que no necesitan apoyar el Evangelio porque ni siquiera estiman la palabra de Jehová, ténganlo por seguro que tienen condenación eterna. Ojo, no se trata de si colaboras con nuestro ministerio o no. Se trata de que seas consecuente con aquellos que de parte de Jehová han traído salvación y restauración a sus vidas y familias. Precisamente con ese ministerio, sea el que sea, tienes una deuda de amor. En 1 Corintios 9, versos del 11 al 13, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Con respecto a la primera lectura, el profeta Ezequiel, en una visión mesiánica, anuncia de parte de Jehová que él mismo se encargará de sustentar a su rebaño, por cuanto los malos pastores de Israel no hacían más que actuar apartados del temor de Jehová, no procurando la obediencia de las almas a los mandamientos, simplemente usaban el privilegio de ser honrados como heraldos del Altísimo para negociar y exigir ganancias a costa del mismo rebaño al que más bien debían servir. Recordemos cuando Yeshua tira la mesa de los cambistas en el templo, porque las fiestas del Señor durante la Pascua no eran más que un motivo para robar a los piadosos venidos desde lejos, extorsionándolos con pretextos para adquirir un cordero que fuera aceptable por los rabinos para el sacrificio. Jehová repudia con ira de igual forma al que no apoya la obra de hacer discípulos, como a los que quienes aprovechan de su posición para colocar
cargas ilícitas sobre sus hermanos. Avanzando en la segunda lectura, el apóstol Pablo nos presenta a Yeshua Cohen Godol, quien se muestra como el buen pastor de la eclesía, que a su vez se sujeta como cordero manso a Jehová, quedando todos sujetos en amor al reinado eterno del Padre Creador. Sobre todos los verdaderos israelitas reunidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra para adorar, obedecer y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Yeshua, dueño, esposo y salvador nuestro. Finalizando con el Salmo, se nos revela la retroalimentación perfecta entre el buen pastor y la buena oveja, entre Yeshua y sus verdaderos discípulos, entre el amado y su eclesía. Se nos describe una relación basada no en las circunstancias, sino que más bien porque conocemos a ciencia cierta a nuestro pastor, no dejamos de obedecer sus mandamientos, porque tenemos nuestra mirada puesta en sus promesas. Amados, disfruten de la hermenéutica que hemos preparado para ustedes en este Shabbat de delicia. A continuación, iniciamos con el Evangelio tomado de Mateo 25, versos del 31 al 46. Diagnóstico. Los capítulos del 24 al 25 constituyen el discurso escatológico, o sea, del fin de los tiempos de Yeshua, que contienen 3 parábolas de juicio: el siervo fiel y el infiel, las vírgenes prudentes y las insensatas, y la de los talentos. Y concluye con el juicio de las naciones, que está contenido en el capítulo 25, versos del 31 al 46, y que es la lectura para hoy. Para algunos eruditos bíblicos es una parábola y la llaman las ovejas y los cabritos. Otros no están de acuerdo en que sea una parábola, sino una visión escatológica que describe un evento futuro real. Iniciemos. Los versos del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Hijo de hombre es uno de los títulos judíos que hacen referencia al Mesías, título que aparece en el libro del profeta Daniel en el capítulo 7, versos 13 y 14. El Hijo del Hombre es la manera favorita que Yeshua usa para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre viene con poder y gloria. En su primera venida, Yeshua se vació a sí mismo, llegando a este mundo como siervo. Nació en un tabernáculo. Como hombre, no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. Habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Mostró y enseñó sobre el reino de los cielos y reconcilió a los hijos con el Padre. Para su segunda venida, el tiempo para enseñar y practicar habrá pasado. Yeshua vendrá en toda su gloria, con todos sus ángeles, sentado en su trono y con todas las naciones reunidas alrededor de él. Yeshua no solo vendrá a establecer su trono de justicia a esta tierra, sino también traerá el juicio sobre todas las naciones que serán llevadas a su presencia. Es decir, para toda gente, judíos y gentiles, cristianos y no cristianos, quienes son reunidos ante Cristo. El Hijo del Hombre separará a la gente en 2 grupos, como un pastor separa las ovejas y los chivos. La mano derecha es el lugar favorecido de bendición y la izquierda de maldición. Por estos versículos podemos entender que aquel día el Señor hará diferencia entre justos e injustos, entre santos e impíos,
entre la oveja y el cabrito, promesa que se encuentra en Malaquías 3, versos del 17 al 18. Ellos serán mis preferidos, dice Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe, y los premiaré como hace un padre con su hijo obediente. Entonces ustedes verán cómo se trata al bueno y al malo, al que sirve a Dios y al que no lo sirve. Continuemos con el verso 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan bendito de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. El pastor, descrito en el verso 32, se ha convertido en rey, siendo prefigura de ello el pastor David, de quien Yeshua es descendiente y que se convirtió en rey de Israel. La salvación es por gracia en Yeshua, pero una vez salvos, estamos llamados a vivir en santidad y a realizar buenas obras. Y aquí se nos enseña que éstas serán recompensadas el día que pasemos a la presencia del Señor, tomando posesión del reino que ha sido preparado para nosotros desde el principio del mundo, lo cual nos sugiere que la salvación es un aspecto decidido por Dios en la eternidad, desde antes que este mundo fuese creado. A estos elegidos les elogia las buenas obras que realizaron en los versos 35 al 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. El rey imparte la bendición del Padre a quienes le dieron socorro en la forma de las 6 obras de misericordia: comida, bebida, recepción, ropa, cuidado y visita. Estas buenas obras son llamadas obras de amor bondadoso en la literatura rabínica y son típicas de las que se encuentran en la lista del Antiguo Testamento en Deuteronomio 15 del 7 al 11, en Isaías 58 del 7 al 10, el Salmo 37 verso 21, entre otros. Cada uno de estos 6 actos de misericordia sirve a una necesidad específica de la persona en apuro, y toda persona tiene el potencial de proveer este tipo de misericordia, porque no requiere doloroso sacrificio de parte de quien provee, pero sí alivian un gran dolor para quien la recibe. En los versos del 37 al 39, entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, que es la ley espiritual de hoy: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Queda claro que estas obras eran desinteresadas, porque nunca las hicieron creyendo que recibirían algún tipo de recompensa, o que incluso se lo estaban haciendo al mismo Yeshua. Ahora debemos tener claro quién es alguno de los más pequeños. Bíblicamente lleva la connotación de ser manso y humilde de corazón, uno que se encuentra en relación de total dependencia de Jehová Dios. Es un individuo que no hace nada por cuenta propia. Su agrado está en obedecer la instrucción del Eterno Padre Creador, como lo dice Yeshua en Lucas 9, verso 48. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y aquí no estamos hablando de edad, estamos hablando de carácter. Aparte de Yeshua, hay otro profeta bíblico que Jehová consideró verdaderamente manso, y está escrito en Números 12, verso 3.
Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Esta habilidad tiene que ver con desarrollar la devoción de vivir para obedecer a Jehová. Esta es la cualidad número uno que Jehová toma en cuenta para promover a sus hijos. No se trata de tener necesidad, se trata de obediencia. Yeshua había enviado a los 12 en una misión para proclamar el Evangelio y les dijo: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje o vestido de repuesto. No lleven bastón ni sandalia, porque el que trabaja se merece el alimento. En Mateo 10, del 9 al 10. Además les dijo: y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad en el tiempo del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Esto lo dijo en Mateo 10, versos del 14 al 15. Y les aseguró: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. En Mateo 10, verso del 40 al 42, lo dijo Yeshua. Existe una obvia correlación entre estos versículos y el pasaje del Evangelio que estamos examinando, lo que revela claramente quién es alguno de los más pequeños. Todo cristiano que está involucrado en proclamar el Evangelio y que depende en todo de Jehová Dios porque vive haciendo su voluntad. Erróneamente, se ha tendido a pensar en que los más pequeñitos, como toda persona en necesidad, y entienden generalmente que deberían, en el nombre de Cristo, mostrar misericordia a la gente necesitada sin importar su credo. Hemos fallado en enfatizar la suficiente preocupación por los cristianos en general y para los que están proclamando el Evangelio. Esta es una seria deficiencia, especialmente a la luz de las persecuciones que los cristianos están sufriendo alrededor del mundo. En muchos lugares, los cristianos han estado sufriendo cárceles, tortura y martirio por décadas, pero conmueve más fácilmente una persona que vive en las calles pidiendo, porque es visible para todos, mientras que las necesidades de los pequeños no lo son. ¿Y saben por qué? Porque al descansar plenamente en Dios no viven en queja, no vivimos en queja. Yeshua dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, en Mateo 5:7. Tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que Cristo ofrece una gran bendición para quienes muestran misericordia a estos mis hermanos y hermanas pequeñitos, para que puedan estar pendientes de oportunidades para servir a los cristianos necesitados, comprometidos con la proclamación del Evangelio, y que a su debido tiempo aguarden la recompensa. Finaliza este capítulo con los versos del 41 al 46. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos?
El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos irán a la vida eterna. Al igual que el rey bendice a quienes están a su derecha por realizar esos actos de misericordia, también maldice a quienes están a su izquierda por no hacerlo. En vez de una invitación al reino preparado desde la fundación del mundo, Yeshua envía a estas personas al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios diseñó el reino para la gente, pero preparó el fuego para el diablo y sus ángeles. No todos los ángeles son buenos, como lo dice segunda de Pedro 2:4, en Judas 6, en Apocalipsis 12, verso del 7 al 9. Estos son ángeles que se han aliado con el demonio. Predicar sobre el suplicio eterno, preciosos reyes amados, no es una predicación popular en estos días, pero Yeshua es quien lo ha hecho en advertencia del destino final de las almas, vida eterna o muerte eterna. No predicar de ello es no ayudar a que las almas hagan techubá y alcancen la salvación. Yeshua ha dicho en Mateo 8:12, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Y en Mateo 10:28, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 13 del 41 al 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también a los que obraban el mal, y los arrojará en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Se puede estar tentado a predicar la primera parte de este texto. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino. Y a dejar la segunda parte, aléjense de mí y vayan al fuego eterno sin siquiera tocarla. También se está tentado a enfatizar el aspecto humanitario de este texto y a ignorar los aspectos del juicio. Hacer esto es completamente irresponsable porque debemos advertir a la gente del amenazante peligro, porque la verdad media no es verdad. Yeshua enseña que el reino de Dios se gobierna por reglas muy diferentes a las que estamos acostumbrados, y nos dice que la persona que vive por las reglas del reino se beneficiará poderosamente por esta lección. En el pronóstico, esta es la última enseñanza pública de Yeshua en este evangelio, y en el capítulo 26, verso del 1 al 2 nos dice, cuando terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y luego compadece ante el consejo judío en los versos 63 y 64 y anuncia su segunda venida como justo juez. Entonces el sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. En el capítulo 28, verso del 18 al 20, Yeshua resucitado entrega la gran comisión a sus discípulos, que son los que se han dejado disciplinar por él y son obedientes a la instrucción. Dice, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yeshua reina sobre el universo de los obedientes a su doctrina
hasta el fin del mundo. Por ello, enseñamos los mandatos de Yeshua en obediencia al propósito que se nos ha revelado. Dar el mensaje visible a través de reflejar a Yeshua HaMashiach en nuestras propias vidas. Dar el mensaje audible de predicar y propagar el mensaje de la buena noticia de salvación para la conversión y salvación de las almas, que elijan la bendición para ellos y sus generaciones, de manera que no terminen en el lugar de tormento. Esto es amar al prójimo. El control del pronóstico. Como discípulos estamos llamados a obedecer los mandamientos de Jehová con verdadero gozo en nuestros corazones. Como ovejas bien entrenadas, debemos expresar júbilo y alegría con el llamado de nuestro buen pastor Yeshua HaMashiach para transitar la senda que nos indica, tomando el arado sin mirar atrás y cumplir con el propósito encomendado de hacer que todos los pueblos sean sus discípulos. Para ello, primero, seamos valientes en predicar la verdad de la palabra libre de contaminación, que señala claramente cuáles son los destinos eternos: vida eterna y muerte eterna. Segundo, dejemos de creer en cuentos de camino que ofrecen salvación después de la muerte por medio de rezos, oraciones y súplicas en intercesión por quienes vivieron una vida desenfrenada a sus pasiones carnales de espalda a Jehová Dios, cuando la verdad del Evangelio es que somos salvos en Cristo para no volver a pecar. Tercero, ser temerosos de Dios y ejercitar la piedad para avivar el espíritu, uniéndonos a los propósitos de Jehová, siendo reflejo de Yeshua HaMashiach, que vive haciendo la voluntad del Padre bueno. Cuarto, saber distinguir desde la óptica de la Biblia quién es realmente alguno de los más pequeños. Quinto, el hombre puede caminar su destino de condenación si tan solo obedece el mensaje del Evangelio, hace el cambio y se convierte a Yeshua, haciendo Shema de su palabra para ser mudado en un hombre nuevo, que será luz en medio de las tinieblas, y todas sus obras le serán recompensadas el día cuando se presente delante de su presencia. Amén. Continuando con la primera lectura tomada de Ezequiel 34, versos del 11 al 12 y del 15 al 17. Diagnóstico. El autor recibió su llamado a profetizar en el 593 a.C., de acuerdo al capítulo 1, verso 2, en Babilonia, tierra de los caldeos, durante el 5.º año de la cautividad del rey Joaquín, la cual comenzó en el 597 a.C. Los tres profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, junto a Sofonía, tienen la misma secuencia básica de mensajes: oráculos contra Israel, oráculos contra las naciones y consolación para Israel. Ezequiel llamó a los cautivos Israel, refiriéndose a los judíos del cautiverio, tanto del reino del norte como el del sur. Este capítulo 34 lo dividiremos en 5 secciones. La primera parte, verso del 1 al 6, donde se critica a los líderes de Israel por preocuparse por ellos y no por su pueblo. La segunda parte, en los versos del 7 al 10, pronuncia juicios sobre ellos. La tercera parte, versos del 11 al 16, Jehová reunirá y pastoreará a sus ovejas. Cuarta parte, versos del 11 al 22, el juicio de las ovejas, chivos y carneros. Y la quinta parte, versos del 23 al 31, promete que vendrá un verdadero pastor, el Mesías, que cuidará al pueblo. En la tercera y cuarta parte se encuentra la lectura de hoy. El Señor Dios conducirá al pueblo de regreso a la tierra y serán convertidos y gobernados por el Mesías. Iniciemos. Verso 11. Porque esto dice Jehová: aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas. Cuando dice, porque esto dice Jehová, es porque es una declaración importante.
ya que nos indica que lo que sigue a continuación es una palabra directa de Dios para su pueblo. Y lo que Dios quiere decirnos, según el versículo, es que Él mismo buscará sus ovejas y se ocupará de ellas. Una de las funciones familiares de Jehová en el Antiguo Testamento es el de un pastor de su rebaño, en contraste con los malos pastores de Israel. Aparece por primera vez como pastor en Génesis 49:24, donde él mismo se describe como fuerte de Jacob por el pastor y la roca de Israel. 15 veces en este capítulo de Ezequiel 34, el Señor dice mis ovejas o mi rebaño. Se trata de su posesión como pastor. Por eso dice, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas. Este pasaje es una vívida descripción de Dios, pastor de su rebaño. Él mira por lo suyo y los busca. Desde el verso 11 hasta el 29, Jehová indica lo que él hará 18 veces. Cuando Dios habla de esta manera, está mostrando su favor y gracia en favor de quienes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Los más pequeños. El verso 12. Como el pastor que se ocupa de su rebaño el día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad, yo también me ocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tiniebla. Así como el pastor libera a sus ovejas de los peligros y obstáculos que se puedan presentar en su camino, Dios libera a su pueblo de las adversidades y dificultades que puede enfrentar durante su vida terrenal. Esta liberación puede manifestarse en diferentes formas, desde la protección divina hasta la misericordia y el perdón que Dios ofrece como vía de redención. Cuando dice día de negras nubes y tinieblas, representa el tiempo de angustia general y persecución, en donde las ovejas se dispersan. En tales momentos el pastor debe estar especialmente atento, y los pastores de Israel no lo hicieron. En el verso 15, yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, palabra de Jehová. El pastor estaba hablando sobre la nación de Israel, de lo que él iba a hacer por ellos en el futuro. En ese momento estaban en el cautiverio a causa de sus pecados y porque habían escuchado y habían sido influenciados por los profetas falsos. Pero él dijo, yo no he terminado aún con ellos, no los he abandonado. Tengo la intención de traerlos de regreso a su tierra. Él las alimentará con las mejores pastos y cuando se recuesten para descansar estarán seguros. En el verso 16 nos dice, buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Lo que los pastores infieles de los versos 3 al 4 no lograron hacer, Jehová mismo finalmente lo hará. Esto no excluye el uso de hombres y mujeres en esta obra, pero significa que Dios se asegurará que se cumpla como ha dicho. Jehová va a buscar a las que estén perdidas y las traerá de vuelta a aquellas que se han descarriado, a causa que los malos pastores de Israel que solo habían explotado y dispersado el rebaño. Este mensaje ciertamente debe haber traído mucha esperanza a los exiliados, ya que se dieron cuenta de que el Señor no los había abandonado y que ahora los cuidaría como un pastor a sus ovejas. El cuidado de Jehová está vigente, como Yeshua lo afirma en Mateo 18, versos del 12 al 14. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no dejará las 99 restantes en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo
de estos pequeños. Inicia el juicio de las ovejas, chivos y carneros en el verso 17. Y a ustedes, mis ovejas, esto dice Jehová: juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Jehová va a realizar juicio entre oveja y oveja para exponer a la falsa oveja, porque si existen falsos pastores, también existen falsas ovejas, aquellas de aspecto piadoso y obediente, pero que por dentro están llenas de maldad y rebeldía. Él juzgará entre las ovejas y los carneros, es decir, entre los buenos y los malos. Importante resaltar que Dios no juzga de manera injusta o arbitraria, sino que lo hace de manera sabia y justa, lo que apunta a una división como la de Mateo 25:32, y separará unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Pronóstico. Continúa el juicio de Jehová Dios en los versos del 18 al 22. Así que no les basta con pastar en un buen potrero, porque han pisoteado el resto del pasto. Si toman un agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto con sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso esto dice Jehová: juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes le han pegado a las costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles hasta echarlas afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre unas ovejas y otras. Toda la nación parecía ser el rebaño del Señor, pero eran caracteres muy diferentes. Pero Él sí sabía distinguir entre ellos, y estos versos aclaran la identidad de estas ovejas, cuando nos dicen que su apariencia las delata. Mientras el resto están flacas, ellas están gordas. Mientras las otras están lánguidas y desalentadas, ellas están fuertes y están entre las ovejas, entre los carneros y los machos cabríos, haciendo lo que quieren y como quieren, sin pensar en el daño que causan al rebaño. No se comportan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellas continúan pensando que son ovejas, viviendo entre las ovejas, porque viven en autoengaño. Esto no nos demuestra entonces que para tales no es evidente que no son ovejas, y se llevarán una gran sorpresa cuando el pastor saque a la luz que no hacen parte del redil. Ya lo mencionó Yeshua en Mateo 7, versos del 15 al 16. Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos de pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los reconocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Si hay a falsos profetas, porque hay falsas ovejas. Los últimos versos del 23 al 31 profetizan de Cristo y los tiempos más gloriosos de su eclesía en la tierra. Bajo él, como buen pastor, la iglesia será una bendición para todos los que la rodean, en contraste con los muchos malos pastores y la división del reino en los reinos del norte y el sur, y de cada uno con sus propios reyes. El Señor pondrá al frente de ellos un solo pastor, mi siervo David, como lo dice en el verso 23. Esta gran promesa de la creación de un trono eterno de David encuentra su plenitud solo en la persona y obra de Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sin duda, Yeshua tenía en mente a los pastores de estos pasajes y otros pasajes del Antiguo Testamento cuando dijo en Juan 10, verso 11 y del 14 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El verdadero pastor hace un nuevo pacto con su rebaño en los versos del 25 al 26. Firmaré con ellas una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. Pero la alianza de paz para Israel aguarda su cumplimiento, pues después del exilio Israel volvió a su tierra y fue dominado por Medo-Persia, Grecia y Roma hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos quemaron Jerusalén. Cualquiera de ellos debe llegar a la conclusión de que este pacto de paz era una esperanza que nunca se materializó o era un acontecimiento futuro. Por tanto, la alianza de paz de Dios espera con interés la experiencia de las bendiciones de Israel que experimentará en el milenio. Este pacto será establecer a Israel en su tierra de forma permanente con el hijo mayor de David como su pastor rey. Más tarde, Ezequiel dijo que el pacto de paz también implicaría la reconstrucción del templo de Dios como un recordatorio visible de su presencia, en Ezequiel 37, versos del 26 al 28. El hombre en pecado necesita desesperadamente la paz con Dios, y solo quien reconoce y obedece a Yeshua HaMashiach como ese Mesías que había de venir, vive de anticipo de esa paz definitiva, al reconciliarse con el Padre a través del Hijo. En cuanto al control del pronóstico, vemos las características de la verdadera oveja, que son las obedientes a la doctrina del rey Yeshua. Primero, ellas conocen a su pastor a través de mantener una comunión personal con él, como lo dice Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. En segundo lugar, la verdadera oveja cree, por lo tanto es una que obedece a su pastor. Así lo dice Juan 10, verso 26, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Tercero, siguen a su pastor. Así lo dice Juan 10, 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuarto, tienen vida eterna. Así lo dice Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Quinto, doblemente cuidada. Juan 10 del 29 al 30. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Por ello, debemos desarrollar el carácter de ser obediente a la instrucción de la palabra de vida para ser verdaderas ovejas, que el día de la separación vayamos a la derecha del pastor y tomemos posesión del reino que ha sido preparado desde el principio del mundo. Amén. Avanzamos a la segunda lectura, tomada de 1 de Corintios capítulo 15, versos del 20 al 26 y 28. Diagnóstico. En el capítulo 15, Pablo habla de la resurrección, la de Cristo en los versos del 1 al 11 y la nuestra en los versos del 12 al 58, donde está contenida la lectura de hoy. Algunos cristianos corintios han cuestionado la resurrección de creyentes. Sus dudas surgieron de dos sitios. Primero, algunos de ellos son judíos y en aquel entonces el judaísmo se encontraba dividido en cuanto a la resurrección. Algunos judíos, como los saduceos, negaban cualquier posibilidad de resurrección o de una vida después de la muerte, mientras que otros judíos, como los fariseos, sí creían en la resurrección de los muertos. Esto lo podemos ver en Mateo 22, 23 y en Hechos 23, 8. En segundo lugar,
Corintio era una ciudad griega y los griegos estaban bajo la influencia del dualismo platónico. Para los griegos, incluyendo a estos cristianos corintios, criados en un ambiente dualista, era difícil creer en la resurrección del cuerpo. Para ellos, el cuerpo era algo que se dejaba atrás y se enfocaban en la preservación del alma. En este contexto, Pablo quiere comunicarle a los cristianos corintios que creer en la resurrección, la de Cristo y la de los creyentes, es parte fundamental de la fe cristiana. Iniciemos con el verso 20. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo el primero y primicia de los que se durmieron. Cristo resucitó de entre los muertos. Es algo que Pablo puede presentar con autoridad, porque él mismo vio a Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco, en Hechos 9, del 1 al 9. Por ello, con toda autoridad, en los versos del 3 al 8, habló de Cristo resucitado ante cientos de personas, ya que los cristianos corintios no habían rechazado la resurrección de Cristo. Ellos han rechazado la resurrección de los creyentes. Y Pablo les instruye que la resurrección de Cristo y la de los que creen en Él están unidas. En él finaliza el verso 20 diciendo, siendo el primero y la primicia de los que se durmieron. Y es que el requisito que Israel ofrezca sus primicias al Señor aparece en la Torá. Dios requería que los israelitas le trajeran sus primeros frutos como ofrenda, de acuerdo a Éxodo 23, verso 19, Levítico 23, versos del 9 al 10, Números 15 del 17 al 21, Deuteronomio 18, 4, Segunda de Crónicas 31, 5 y Nehemías 10, 36. Cuando plantaban árboles, no debían tocar la fruta durante los primeros 3 años. El cuarto año todos los frutos debían ser consagrados a Jehová. Solo empezando con el quinto año en adelante podían consumir la fruta de sus árboles. Esto de acuerdo a Levítico 19 del 23 al 25. Y es que la idea detrás de las primicias es que el primer fruto de cada cosecha era particularmente valioso y Jehová requería de Israel sacrificar los primeros frutos como señal de que Jehová era su prioridad en sus vidas. Cuando Pablo dice que el Cristo resucitado es primicia de los que se durmieron, les está diciendo a estos cristianos corintios que la resurrección de Cristo es solo el comienzo. Su resurrección señala la abundancia de las resurrecciones aún por venir, que es la resurrección de todos los que han puesto su fe en Cristo. En el verso 21 dice, un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dice un hombre trajo la muerte, está hablando del hombre en el jardín de Edén, donde Jehová le dijo, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. En Génesis 2:17. No obstante, la serpiente tentó a la mujer que comió la fruta prohibida y que después se la dio al hombre que también la comió, que estaba junto a ella. Al asignar castigo por este pecado, Jehová le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás, en Génesis 3:19. Cuando Jehová dijo polvo eres, se refería a que formó al hombre del polvo de la tierra, en Génesis 2:7. Y cuando Jehová dijo al polvo volverás, le está diciendo al hombre que moriría y que su cuerpo volvería a ser polvo. Esta maldición no solo afectaba al hombre, sino también a sus descendientes. Y no era solo una muerte física, sino también una muerte espiritual, una separación de Dios. Para evitar esta tragedia, debe haber reconciliación con Dios, tanto como una resurrección física.
Cuando dice, y un hombre también trae la resurrección de los muertos, Pablo presenta la segunda parte de la tipología de Adán Cristo, en donde Jesucristo terminó con la maldición que Jehová puso sobre el hombre en el jardín de Edén. En el verso 22, todos mueren por estar incluidos en Adán. Todos también recibirán la vida en Cristo. Pablo no está proponiendo universalismo, creencia que indica que Cristo salvará a todos sin importar su estatus espiritual, porque en el verso 18 él habla de los que durmieron en Cristo y en el verso 23 habla de los que son de Cristo, como aquellos que pueden esperar estar vivos en Cristo. En su carta a los Romanos 8, versos del 1 al 2 dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo utiliza frecuentemente la frase en Cristo para referirse a una relación de salvación entre la persona y Cristo. Dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. En Gálatas 3, versos del 26 al 27. Por tanto, los que están en Cristo son los que Dios hará vivir. En el verso 23, no se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde le tocará a lo suyo cuando venga a pedir cuenta. Pero se respeta el lugar de cada uno. ¿Qué nos quiere decir aquí? Se usa es la palabra tadma, que en el Strong griego 5001 significa orden, que se ha dispuesto con el fin, una división, un rango. Era una palabra usada para la jerarquía militar. En este versículo sugiere una secuencia particular. Cristo fue el primero en ser resucitado de la muerte, primicias de los que serían resucitados. Luego nos dice, y más tarde les tocará a lo suyo cuando venga a pedir cuenta. La resurrección de los que pertenecen a Cristo tendrá lugar durante su segunda venida, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. En el verso 24, luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino, después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerza del universo. Cuando nos dice, y luego llegará el fin, conlleva un sentido de finalización o de cumplimiento. En el Nuevo Testamento denota el fin de la edad, el tiempo cuando Dios consumará sus propósitos redentores para la humanidad, incluyendo ambos, el juicio de los malvados y la salvación de los justos. Todo tendrá lugar cuando Cristo vuelva por última vez. Es el tiempo de separación de las ovejas de las cabras. Este fin no se refiere a que todo termina, sino más bien habla de una era cuando Dios develará la creación tal como Él la había designado. Es como la gran apertura a una nueva etapa de la creación. En la segunda parte de este verso 24, Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. La secuencia aquí es que Cristo primero pondrá fin a toda potencia y autoridad humana y en el proceso restaurará
el reino de Dios que existía antes de aparecer el pecado en el mundo, que constituye el reino milenial. Y entonces, una vez completa la restauración y cuando el mundo vuelva a ser lo que Dios creó, Cristo entregará el reino de Dios al Padre, o sea, a Dios Padre. ¿Para qué? Para que se consolide entonces el reino definitivo. En el verso 25 está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El simbolismo aquí viene de la costumbre que tenían los reyes terrenales de sentarse en tronos elevados, con los pies más altos que la cabeza de su súbdito. Cuando un rey conquistaba a un enemigo, ponía el pie sobre el cuello del rey vencido, simbolizando la sumisión total del vencido ante el rey victorioso. Este versículo nos dice que Cristo debe regir hasta que haya vencido por completo a todos los enemigos de Dios, hasta que les haya puesto el pie sobre el cuello. Así, una vez que la creación quede restaurada a su estado impecable, entonces Cristo entregará, terminando el reino milenial, el reino a Dios Padre para la instalación del reino definitivo. En el verso 26, y el último de los enemigos sometidos será la muerte. La destrucción de la muerte significa la resurrección de los muertos, pero también significa la liberación espiritual. Existe, por lo tanto, la sensación de que hay una muerte espiritual que experimentamos cuando aún estamos vivos, y es que la muerte no puede ser destruida por el simple hecho de que no haya más muerte. La muerte solo puede ser destruida y aniquilada por una resurrección general. Si no hay resurrección general, es muy evidente que la muerte seguirá conservando su imperio. Por lo tanto, el hecho de que la muerte será destruida asegura el hecho de que habrá una resurrección general para los que están en Cristo. Y esto es una prueba también de que después de la resurrección no habrá más muerte. Una vez que la muerte, la espiritual y la física, haya sido conquistada, Cristo entregará a Dios Padre el reino de este mundo completamente restaurado. Ahora, el verso complementario de la ley espiritual, el verso 28, y cuando el universo le quede sometido, el Hijo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, para que en adelante Dios sea todo en todos. Esto significa que la tarea de redención, juicio y recreación en esta primera fase de su reino eterno, la cual ha sido encomendada primordialmente al Hijo, ha de llegar a un fin una vez que se dé la separación entre ovejas y cabra, y todos los escogidos hayan sido salvados, y los pecadores juzgados, y la creación restaurada, todas las cosas sujetas al Hijo, y el Hijo hará todas las cosas sujetas al Padre. Así será el reino eterno de Dios y de Cristo. A esto también hizo alusión el mismo apóstol Pablo, el mismo Cristo, perdón, cuando dijo en Mateo 26-29, y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pero muy claramente el reino del Padre y el reino del Hijo es el mismo reino. El apóstol Pablo también hace mención al reino de Dios y Cristo en Efesios 5:5. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Este sometimiento del Hijo no significa que su honor y su gloria le sean quitados, ya que está claramente establecido en la Biblia que el Padre desea que todo honor sea dado al Hijo, tal como le es dado al Padre, de acuerdo a Juan 5:23. Cuando esto suceda en la segunda venida, de ahí se pasa a la eternidad, donde permanecerá el reino definitivo de Dios Padre y de Cristo Hijo, como lo dice Apocalipsis 22 del 3 al 4.
No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. En el pronóstico, más adelante en este capítulo, en los versos 42 al 44, Pablo enseña lo que ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Y en los versos del 50 al 58, el apóstol afirma que nadie puede entrar en la eternidad con un cuerpo mortal, el cual está viciado por el pecado de este mundo. Por esto es necesario que los muertos resuciten con un nuevo cuerpo, completamente incorruptible e inmortal, un cuerpo glorificado, preparado para estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Para que nuestros cuerpos sean glorificados, es necesario que nuestro cuerpo mortal muera. Pero, ¿qué de aquellos que cuando la resurrección ocurra estén vivos? Pablo lo explica en el verso 52. Cuando suene la última trompeta, será cosa de un instante, de un abrir y cerrar de ojos. Al toque de la trompeta, los muertos resucitarán como seres inmortales y nosotros también seremos transformados. Termina el capítulo con Pablo diciendo: pues hermanos míos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles, dedíquense a la obra del Señor en todo momento, conscientes de que con Él no será estéril su trabajo. Es una exhortación a mantenerse firmes y constantes en la vida cristiana. Control del pronóstico. El llamado es a seguir avanzando en el cuidado y cultivo de nuestra relación personal con Jehová, en imitación de Yeshua HaMashiach, bajo el auxilio del Ruach HaKodesh, y gravitar en el pensamiento que llegará el día en que suene la trompeta y ocurra la separación entre el trigo y la cizaña, entre ovejas y cabra. Y por ello debemos tener presente a diario que somos eternos y que hay promesas de resurrección y de vida eterna que a su debido tiempo se cumplirán. Por ello, sigamos el consejo del propio apóstol Pablo en 1 Corintios 16 del 13 al 14. Ten alertas, manténganse firmes en la fe, sean fuertes, háganlo todo con amor. Amén. Finalizamos con el Salmo 23, versos del 1 al 2a, del 2b al 3, 5 y 6. El Salmo es notoriamente davídico y hemos de pensar que sus años como pastor de las ovejas de su padre y su experiencia como rey de Israel le proveyeron de la perspectiva adecuada para poder escribirlo, visualizándose a sí mismo como un cordero del buen pastor y un convidado a la mesa del Rey Celestial. David está demostrando tener tres temas principales en mente: la presencia del pastor, sus provisiones y los caminos por los cuales les guía. Iniciemos el estudio de este salmo. En el verso 1, el Señor es mi pastor. El pastor está para guiar a las ovejas por lugares seguros, protegerlas, alimentarlas y atender sus necesidades. Y al pasar tanto tiempo juntos en la soledad, entre ambos se fortalece la comunión. Sin el pastor, las delicadas ovejas están a la deriva y prácticamente sin esperanza de vida. Casi todas las funciones que un pastor cumpliera con el rebaño representan a pequeña escala lo que Dios hace con sus hijos amados, y finaliza el verso 1 con: nada me falta. David entendía que Dios era su pastor, pues sin él difícilmente su vida sería mejor que la de una oveja que vaga sola por los desiertos. Y de hecho, él se siente inmensamente satisfecho por ser una oveja de Dios, privilegiado tal vez en la palabra adecuada. Verso 2. En verdes pastos Él me hace reposar,
a las aguas de descanso me conduce. No puedo imaginar otra aspiración superior en la mente de una oveja que la de vivir entre buenos pastos de reposo, descanso, pastos nuevos y frescos, deleitosos, quizás junto a un río apacible que le provea de abundante agua. Esto sería para cualquier oveja casi una mansión. A veces algunos trechos del camino pueden tornarse muy áridos, rocosos y arduos para el tránsito de las pobres ovejas. En ocasiones el agua escaseará o quizás su caudal sea muy fuerte como para estremecerles en lugar de darles sosiego. Pero la oveja del Señor sabe que su pastor le lleva a pastos delicados, donde podrá descansar tranquila de los agotadores viajes junto a aguas tranquilas que propician un ambiente de paz y abundancia, como lo dice Apocalipsis 7:17. En el verso 3, y reconforta mi alma por el camino del bueno me dirige. Aquí David continúa diciendo que el pastor le guiará por el camino del bueno, que es el camino por el que Dios transita, el camino de la justicia. No es un atajo ni un callejón por en medio de las montañas, es una senda segura y aprobada. Así también lo dice Proverbios 8:20. Voy por un camino de rectitud, del que salen senderos de justicia. El que camina por la justicia quizás recorrerá un camino más largo, pero su final es siempre feliz. Y finaliza este verso, y lo hace por amor a su nombre. El pastor se esfuerza por hacer el mejor trabajo posible, como si lo hiciese por amor a sí mismo. La oveja puede estar segura que el pastor le conducirá por las sendas correctas, pues no lo hace solamente por ella, sino también por causa de lo que él mismo es. Es lo mismo que da a entender el Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado. Es una garantía que establece la confianza de la oveja. Así es Dios y siempre lo será. Su pastor siempre le guiará por un camino de justicia. En el verso 5, la mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, justo en la presencia de los que buscan causarle daño. Dios sirve a su invitado de honor un banquete espléndido. Recordemos el caso de Amán. Quería destruir a Mardoqueo, pero todo lo que consiguió fue que lo hicieran desfilar a Mardoqueo por toda la ciudad como un héroe en Ester 6. El Señor nos agasaja delante de los que procuran hacernos el mal y de hecho en su misma presencia nos reviste de honor. Él es el Rey y nosotros comemos a su mesa. No cualquiera asume el riesgo de meterse con alguien tan protegido. Con aceite perfuman mi cabeza, continúa este verso. El salmista se refiere a un gesto de hospitalidad que hablaba de la dignidad en que se tenía la persona invitada. Además, ungir la cabeza con aceite tendría la intención de suavizar el daño de cualquier herida que la oveja hubiese podido tener en su rostro. Y llenas mi copa, finaliza este verso. Es una señal de prosperidad. Una copa vacía habla de escasez, mientras que una copa que se rebosa es testimonio de abundancia y alegría. También podría ser una alusión a las bendiciones materiales que el acogido en la casa del rey podía disfrutar. El verso 6. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. A modo de guardaespaldas van a acompañarle la dicha y su favor, que permanecerán entre él y sus adversarios, de modo que estos nunca lleguen hasta él. En cierto sentido, podemos decir que el beneficio de haber sido ungido con el Espíritu Santo se prolonga en nuestra obediente vida y no solo en el momento en que lo recibimos. Es gozar de las bendiciones materiales y espirituales, la prosperidad y la participación
de la vida y el carácter de Dios. Son descritos como siguiéndole donde quiera que va, siguiéndole durante toda su vida, pues Dios es su benefactor. Amén. Conclusión. Las escrituras señalan de tapa a tapa el llamado a estar preparados reiterativamente. Y es que la santidad no puede ser solo una temporada al año. Durante nuestras vidas consiste en aceptar el reto bíblico de ser santos como Jehová es santo. Pero bien sabemos que en el hombre no hay capacidad para vivir en estado de perfección, por lo que requerimos la ayuda continua del Ruach HaKodesh. El ejercicio de la verdadera piedad desata el poder que nos hace prevalecer sobre los enemigos del alma. Recordemos que Jehová exalta a los que se humillan y pulveriza a los orgullosos encumbrados. La palabra de vida trae condenación para quienes, sabiendo hacer lo bueno, no lo practican porque tienen una mejor idea. Estos son cabras que hasta pueden hablar del temor de Jehová y de las obras de piedad, pero ellos mismos no las practican, negando de esta forma su eficacia, siendo falsas ovejas. No se trata de lo que conocemos, sino de lo que practicamos. La salvación no depende de nuestras obras, pero sí se sostiene por nuestra fidelidad a la doctrina de nuestro amado cabeza de la eclesía, Yeshua HaMashiach, quien pagó el alto precio de nuestra desobediencia, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. De acuerdo a Romanos 8, 29 a 30 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Preciosos reyes amados, nuestro desafío no tiene que ver con pecados pasados. Ya Yeshua nos limpió, librándonos de sus efectos eternos. Ahora, al igual que el consejo dado a la mujer sorprendida en adulterio, debemos santificarnos continuamente hasta el punto de no volver a pecar. Nuestros pensamientos en todo tiempo deben estar alineados con los pensamientos de nuestro dueño, Yeshua. El apóstol Pablo sostiene que tenemos su mente porque se nos ha revelado en él lo que es el espíritu de la ley, por lo cual nos sometemos como esclavo por amor a caminar alegremente en el centro de su voluntad. No hay mayor honor en esta tierra que la de ser considerados como oveja de su rebaño, que conoce su voz y le sigue, porque nos conduce al lugar de reposo, de abundante agua fresca y alimentos para descansar en su presencia, que es la vida eterna. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Llegada al final de esta hermenéutica, vamos a orar por cada uno de los colaboradores, diezmadores que contribuyen con este ministerio y facilitan la elaboración de cada uno de los mensajes de salvación libres de contaminación que entregamos a las naciones. Por eso te decimos, Padre bueno y fiel, tú que eres el proveedor de todo cuanto hay y cuanto existe, hoy intercedo por cada uno de estos colaboradores, diezmadores, que vienen alegremente trayendo de lo que tienen para la extensión de tu reino de luz. Provéeles de manera sobrenatural y extravagante, como lo prometes en tu palabra, cuando dices que tú al dador alegre le das 7 veces más de lo que ha traído para aumentar la extensión de tu reino. Sé tú, Padre Santo, el que día con día les entregues provisión para que nunca les falte nada, y seas el que hagas en sus hogares la shalom perfecta como es en el reino de los cielos. Sosténlos a salvo, llénalos de tu bendición, llénalos de tu auxilio oportuno. Haz el cerco efectivo alrededor de ellos para que nada ni nadie los pueda violentar, porque están bajo tu cuidado oportuno y tu auxilio certero.
Tú eres Padre Santo, el que hace todas las cosas posibles para sus vidas. Entrégales hogares santos a las cabezas de clanes que día con día se alinean a tu reino y a esas ayudas idóneas que día con día estén en el cuidado y el cultivo de todo lo que está bajo su cobertura. Gracias, Padre Santo, te doy desde ya, porque sé que esta oración no queda sin respuesta y ellos vendrán contando cómo tú les has prosperado por haber creído en tu palabra de vida, en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. No te desconectes de nuestro canal sin antes darle me gusta. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo contenido que subamos. Acuérdate de comentar ese minuto de impacto que ha sido para ti de gran revelación y comparte esta hermenéutica con todos tus contactos, de manera que también seas partícipe de la evangelización de las naciones cumpliendo la gran comisión. Amén. Digno eres tú, digno, digno, digno eres tú.